conocer cuál es la situación de Fuesis en este momento. Sabemos que hay más de un tema planteado para estos próximos días y que tú nos decías que va incluso una agenda hasta los primeros días del mes de julio, ¿es así? Sí, la dirección de Fuesis estuvo reunida el viernes pasado en realidad y terminó definiendo un plan que nos lleva hasta el 3 de julio, eso como plazo límite que tenemos para la entrega de la firma. En ese sentido, todo el mes lo centramos en las dos fechas que ya tenemos concretas, ¿no? 17 de junio, paro del PIT-CNT, al cual vamos a sumarnos en las actividades que la propia central ya definió, y el 21 de junio, que nosotros tenemos una reivindicación histórica desde hace muchos años, que es con que ese día sea conmemorado como el Día del Trabajador y la Trabajadora del Comercio y los Servicios. Esto tomando como fecha el 21 de junio por el natalicio de nuestro querido Pepe de Lía. De ahí es que tomamos la fecha. Bueno, en ese marco... También integrante de Fuesis. También integrante de Fuesis, presidente honorario de nuestro PIT-CNT. Entonces, bueno, en ese marco fue que definimos tomarnos el 21 de junio como el Día del Trabajador y la Trabajadora del Comercio y los Servicios. En ese sentido, un poco lo que te decía, el mes de junio, tomarlo como la recta final para poder llegar a las firmas que estamos necesitando para la convocatoria popular y la situación de que se realice la convocatoria a los consejos de salario. Esto lo queremos centralizar también porque hay una cierta situación del Poder Ejecutivo hasta acá en realidad de dilatar la situación y no decir en blanco y negro si va a haber o no va a haber ronda de consejo de salario. Algunos creemos que en realidad esta convocatoria está atada a si llegamos a la firma o no llegamos a la firma. Pero como para nosotros no hay duda de que tiene que haber convocatoria de consejo de salario, es que vamos a poner el tema de la convocatoria en todo lo que dure este mes. La centralidad de la campaña de Fuesis va a tener esos dos elementos concretos. ¿Se entiende que la jornada del 17 es fundamental para poder llegar a concretar las firmas necesarias para convocar a un referéndum? Bueno, nosotros creemos que este mes es central. El 17 nos jugamos una parada importante, pero yo creo que todo el mes es central para poder llegar en realidad. Nos hemos encontrado con que sigue habiendo sectores de la población que tienen poca o escasa información sobre el contenido de la ley de urgente consideración, y cuando uno los aborda y les cuenta en realidad se encuentra con esa situación de que no tenía idea que alguno de los artículos estaba incluido dentro de este proceso de derogación que el campo popular está poniendo arriba de la mesa. Entonces creemos que este mes nos jugamos la última parada. Más de lo que se ha dicho de la LUC es casi imposible decir. Nosotros creemos que la centralidad ahí está dada en que sea la población en general del Uruguay la que defina cuáles son las verdaderas urgencias de la gente y no sea un gobierno con mayoría circunstancial. Hay actores de gobierno, de la coalición de gobierno, que han solicitado al PIT-CNT que reflexione con respecto a la jornada del 17 y que no se realice esa jornada, o por lo menos que no se realice con las características que está planteado. Y bueno, una de las explicaciones puede ser perfectamente desde el ámbito sindical, decir, bueno, están tratando de que esa jornada, que puede ser clave para el acceso a las firmas necesarias, no se realice. Yo creo que el gobierno ha tenido como contradicciones varias desde que llegó, ¿no? Una de ellas es, le pide al movimiento sindical que revea una medida en virtud de la situación de la pandemia. Nuestra pregunta en voz alta sería, ¿cuál es la medida que el gobierno plantea ante el aumento del hambre en el Uruguay? ¿Cuál es la propuesta que el gobierno plantea en función del aumento de las dificultades que vastos sectores de la población tienen? Hoy está comprobado que hay un aumento de la desigualdad en el Uruguay y que algunos de los avances que se habían dado en 10 o 15 años, en menos de un año, se borraron del mapa. Bueno, si hay respuesta a eso, posiblemente el PIT-CNT tenga condiciones para rever la medida. Hasta acá lo que nos encontramos es que tenemos más compañeras y compañeros en seguro de paro, que tenemos más gente perdiendo el empleo, que hay, como te decía, vastos sectores que hoy tienen claramente dificultades para acceder a las mínimas garantías en lo que tiene que ver con la alimentación, comiendo esencialmente gracias a la solidaridad del pueblo a través de las ollas populares, y el gobierno lo único que plantea como alternativa es que el PIT-CNT revea la medida del 17. Parece como extremadamente difícil cuando desde un lado se ha hecho oído sordo a todas las propuestas que se han puesto arriba de la mesa. ¿Y cómo sigue el país luego
del 17, porque no aparece allí sobre la mesa que haya alguna solución por parte del gobierno y no parece que la jornada de paro le vaya a cambiar la óptica, ¿no? Todo indicaría que el gobierno, por lo menos por un buen tiempo, va a seguir en esta situación de escuchar poco a los actores sociales, por lo menos a los del campo popular. Sustentado además en buenos guarismos con respecto a las encuestas, ¿no? Algunos tenemos algunas dudas sobre esos guarismos, cómo se toman, pero es capaz que es para un tema mucho más largo en realidad. Lo que decías concretamente, nosotros creemos que en realidad el gobierno va a seguir sin escuchar en esa situación, pero eso no lleva a que nosotros no pongamos el reclamo arriba de la mesa. Lo que se está poniendo en discusión ahora es en realidad cómo se hace para cubrir lo que tiene que ver con los vacunatorios ese día. Bueno, nosotros creemos que en realidad en términos generales quien debe asegurar eso es el gobierno y no es el movimiento sindical. Nosotros lo que tenemos que asegurar es que las reivindicaciones nuestras hoy se escuchen. Y la reivindicación central nuestra hoy es que hay gente en el Uruguay pasando hambre. Y en un país que se produce la cantidad de alimentos que se produce, es ilógico que tengamos sectores de la población sin poder satisfacer las mínimas necesidades básicas. Eso para nosotros es central hoy. Por otro lado, con respecto a la ley de urgente consideración, se dice que los actores de gobierno no han querido debatir sobre este tema, algo que es perfectamente constatable, exacto. Ahora, desde el movimiento social, desde el movimiento sindical, ¿entiende que se ha logrado transmitir cabalmente la gravedad de esos artículos, por lo menos que se quiere derogar de la ley? Yo creo que no. Yo creo que no hemos logrado realmente una campaña profunda en los más vastos sectores de la sociedad uruguaya. Yo creo que no, que el cerco mediático del que hablamos muchas veces en realidad ha sido muy duro y en esto de la campaña de la LUC se ha visto y después se ha visto donde sistemáticamente aparece un ataque a las organizaciones sindicales que más se han puesto al frente de la campaña, ¿no? Lo que le pasa a los compañeros de FENAPE no tiene ni más ni menos que ver que con una situación de ponerse al frente de la campaña. Lo que ahora pasó en las últimas semanas con el compañero presidente de FANCAP no tiene ni más ni menos que ver que con eso. Son organizaciones sindicales que pusieron toda su organización, pero a cara descubierta en pos de conseguir la firma, y lo que se recibe del otro lado es una respuesta dura de decir voy por la centralidad de la organización sindical. Entonces, creo que nos está faltando todavía espacio para poder haber llegado a, como te decía, a la cantidad de sectores de la sociedad nuestra, y eso con lo que te lo ato con lo del principio. Hoy seguimos encontrando sectores o gente que encontrás en la calle y le planteás lo de la firma de la LUC, y cuando empezás a conversar con esa gente empieza a demostrar que en realidad no tenía conocimiento del contenido de la propia ley. Entonces, a nosotros nos faltó llegar. Sería como un análisis muy prematuro, pero creo que el haber arrancado tarde también conspiró contra esta situación. Pero concreto, estamos en el último mes, hay que dar el último esfuerzo, todos creemos que es posible llegar, entonces hay que poner a los compañeros y las compañeras a trabajar fuertemente para este mes conseguir las firmas necesarias y, como te decía recién, que el pueblo se exprese por cuáles son las verdaderas urgencias de este momento. Claro, porque lo concreto es que esto es para habilitar un mecanismo constitucional. Acá no se deroga nada. Acá no se deroga ni se aprueba nada. No, simplemente llegar a esa instancia. Exacto. Y pongámonos para finalizar en el escenario de que no se consiguen las firmas. ¿Cómo continúa el movimiento social, el movimiento sindical? ¿Es posible transmitir un mensaje esperanzador al resto de la ciudadanía? Bueno, yo creo que el mensaje esperanzador es que logramos, atrás de esta situación de juntar las firmas, que sectores del campo popular comenzaran a tener una cierta articulación. Yo creo que esa articulación, independientemente del resultado de llegar o no llegar a la firma, tiene que concluir en una organización que nos ponga de cara a lo peor que todavía no hemos visto, ¿no? Lo peor, lo concreto en una situación. ¿Cómo es el post-pandemia del Uruguay? ¿Cuál es la situación económica post-pandemia? ¿Cuál es la situación laboral post-pandemia? Todo eso, si no hay un campo popular que se pare firme y le diga al gobierno, estos son los límites, va a ser mucho más difícil. Y es cierto, la LUC es una
de las batallas, pero no es la última de las batallas. La última de las batallas es que en realidad los 400.000 trabajadores, el montón de compatriotas que están pasando mal en realidad logran revertir esa situación. Eso es lo que se juega en el campo popular y para eso va mucho más allá de la ley de urgente consideración. Fabio Riverón del portal APU, muchas gracias por... Gracias a ustedes.